Buenas tardes, iglesia. Vamos a orar. Padre Dios, en esta hora seguimos orando delante de ti, seguimos suplicando tu bendición, seguimos suplicando el milagro de no haber venido aquí por gusto, de no haber gastado gasolina por gusto, de algunos no salir debajo de la lluvia por gusto. Te rogamos, Dios, que tú abras nuestra mente, toques nuestros corazones, derribe fortaleza, la fortaleza del orgullo, la fortaleza de la falta de humildad, la fortaleza de la falta de perdón, la fortaleza de los corazones incontrolables, Señor, que no quieren salir de su pecado, Señor. Padre, muévete con todo el poder, la autoridad que tú tienes a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé una realidad del infierno, nos dé una realidad del cielo, nos dé una realidad del estado de nuestras almas ahora mismo y que seamos bien diligentes por nosotros mismos y por nuestros hermanos, Señor. Muévenos, Dios, de la pasividad. Padre, danos una realidad de la vida espiritual, Señor. Padre, danos una realidad de que este mundo pasará, Señor, de que todos los que estamos aquí nos vamos a morir un día, Señor. Ni uno solo va a vivir siempre, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, te lo ruego por los méritos de Cristo. No tengo otra carta de presentación para rogarte que no sea Cristo y lo que Él hizo, Señor. Y te pido que tu palabra haga la obra para la cual tú le enviaste y que tu Espíritu Santo ministra los corazones con arrepentimiento, con fe, con gozo, con humildad, con todo lo que tú tengas que hacer. Dios, obra, por favor. Obra, Señor, por favor. Habla a tu pueblo, Señor. Tu pueblo te necesita. Ministranos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, que no gasten lágrimas por gusto, Señor. Que no lloren para el lunes salir a hacer lo mismo, Señor. Que lloren, pero para cambiar, Dios. Que sean lágrimas de arrepentimiento, Dios. Que tu Espíritu Santo produzca lágrimas de arrepentimiento en cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy, Dios, que hayan vidas cambiadas, Señor. Vidas transformadas por el poder de tu evangelio. Ayúdanos, Dios, a salir diferente por esa puerta hoy, Dios. Confróntanos, Señor, por favor. Confróntanos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la semana pasada hablamos del infierno y la realidad del infierno. Y puede que en la mente de algunos estuviera: el pastor Eri me está metiendo miedo para que yo crea en Cristo. Y quiero decirte que me descubriste. Sí te estaba metiendo miedo y voy a hacer lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir con tal de que creas en Cristo. No dije nada que estuviera fuera de la Escritura. El infierno existe. El infierno es real y solo expusimos el texto, y a medida que estudiaba el texto, mi oración, y así estaba aprendiendo mientras lo estudiaba que debía ser mi oración, es que los creyentes sintieran un temor santo y dejaran de pecar, y que los incrédulos se arrepintieran y corrieran a Cristo para salvación. Pero en ningún momento mi propósito con la predicación de la semana pasada sea que ustedes le tengan más miedo al infierno que a su pecado. La cosa más terrible, más terrorífica, más malvada que le puede pasar a tu vida no es el infierno. La cosa más terrible, más terrorífica y más malvada que te está pasando a ti ahora mismo es tu pecado. Tu pecado es más terrible que 1000 infiernos juntos. Tu pecado es lo peor que a ti te ha acontecido en tu vida. Por eso es que necesitas arrepentirte y correr a los pies de Cristo. Y si tú piensas que te estoy engañando, piensa cuántas personas tú dañas diariamente por tu pecado. Con palabras que dices, con gestos que haces, con pensamientos que tienes. Y mi hermano, de verdad, si tú no piensas nada malo en la semana, si tú no hablas nada malo, si tú no haces nada malo, abre esa puerta y sabes que esta predicación no es para ti. Pero si tú en la semana pensaste algo que no debías de pensar, mataste a una persona con tu mente, pecaste contra Dios, no hiciste lo que debías de hacer, ya sea tu tiempo devocional o tratar con amor a tu esposa o respetar a tu esposo o ser generoso. Si tú has pecado en esta semana, esta predicación es para ti, porque tú necesitas a Cristo.
Todos los que han pecado en esta semana pueden quedarse sentados, que creo que el Señor tiene algo que decirnos. Le hemos puesto por título a este mensaje: tu amor por Dios, tu prioridad. Tu amor por Dios, tu prioridad. Y posiblemente antes de llegar aquí a esta predicación, muchos de nosotros teníamos muchas prioridades. Tengo 3 cartas arriba de mi buró, del buró que tengo en la casa, del desktop, la mesita donde se pone la computadora y los libros, que ya son para mañana. Mañana es mi día de descanso, entonces ya tengo 3 cartas a 3 lugares que tengo que llamar: al seguro médico, a los taxes, extension, y la tercera no me acuerdo qué, pero me acuerdo que son 3. Y como se me olvidan las cosas, las tengo puestas arriba de un lugar que yo sé que mañana mi prioridad son esas 3 cartas. Tengo que llamar a esos 3 lugares. Como hombre de la casa tengo que tratar de ver cómo resuelvo esos 3 problemas. Esas son mis prioridades. Puede que muchos de ustedes tienen sus propias prioridades. Mañana tienen que llegar temprano al trabajo, algunos tienen que quedarse en el hogar y empezar a preparar ciertos alimentos para la semana, otros están pensando cómo pagan el mortgage. Pero no hay mayor prioridad para nosotros que nuestro pecado y qué vamos a hacer con nuestro pecado. Y no hay mayor prioridad para nosotros que amar a Dios. En la lista número 1, sea cual sea la prioridad que tú tienes en la lista número 1, yo espero que después que terminemos la predicación, tu prioridad baje al número 2 y tu amor por Dios suba al número 1. Y que tú acabes de entender de una vez por todas que lo más importante que tú tienes en tu vida como creyente es amar a Dios. No hay nada más importante que amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Yo no sé qué energía tú estás invirtiendo en tus prioridades, pero yo te pregunto, ¿qué energía tú estás invirtiendo en poder amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza? Y a veces me siento como hoy por la mañana que estoy batallando porque soy un pecador y quiero calentar mi corazón con Cristo, quiero llenar mi corazón con Cristo. Pero al mismo tiempo estoy orando por ustedes y estoy diciendo: ¿y mis hermanos ahora qué están haciendo? Estarán escuchando una predicación, estarán escuchando una alabanza, estarán leyendo un versículo, estarán conversando en la casa de las cosas del Señor para llegar y presentarse, escuchar el sermón. Y a veces nos preguntamos por qué el sermón no hace mella en nuestros corazones. Y es porque no estamos cultivando nuestro amor por Dios. Entonces queremos pasarnos la semana entera sin hacer nada para acercarnos al Señor. Y que el domingo el Señor tire la semilla y que caiga en un corazón fértil. Tu amor por Dios, tu prioridad. Tu amor por Dios, tu prioridad. Por lo tanto, cuidar tu amor por Dios es la prioridad más urgente que tú tienes ahora mismo. Cuidar que tú sigas amando a Dios es lo más importante que el mortgage, más importante que tus niños enfermos que tienes que llevar al hospital posiblemente cuando salgas de aquí ahora. Lo más importante que tú tienes ahora es preservar tu relación de amor con el Señor. Porque todo empieza ahí y todo se sostiene de ahí. Me gustaría que nos fuéramos hoy con la mente, en la mente con esta idea. Mantengámonos todos amando a Dios para evitar la apostasía. Todos los que estamos aquí hoy presentes, continuemos, perseveremos en amar a Dios, amando a Dios, y lo puse así, amando, para que sea como un presente continuo ahí, que todos sigamos amando a Dios. ¿Para qué? Para evitar la apostasía. Y algunos dirán: ¿y eso apostasía es un virus, una bacteria, un hongo, como dice Carballos? No. La apostasía es un término que se utiliza en la Biblia. En el Antiguo Testamento, Jeremías lo utiliza y varias personas lo utilizan en el Antiguo Testamento. Y es un término que se utiliza para hablar de los que se apartan del pueblo de Dios, de los que se separan del pueblo de Dios. Es un término espiritual que habla de darle la espalda a Dios. Dios tiene su pueblo en el Antiguo Testamento, pero no todos entraron a la tierra prometida. Pero no todos van a estar en el cielo, porque muchos quisieron, le dieron la espalda a Dios, cayeron en apostasía. En el Nuevo Testamento, el mismo término se utiliza para hablar de lo siguiente. Dice que es una palabra griega que significa apartarse de la posición en que estaban, desertar, abandonar las obligaciones, creencias e ideales. Y antes que alguno piense que voy a hablar de que la salvación se pierde,
le digo que no se vaya, no se desconecte y espere llegar al final. No estoy hablando de que la salvación se pierde, pero estoy hablando que aquí los que estamos aquí, muchos vamos a ser apóstatas y muchos posiblemente estemos en un hilo, en una rayita de caer en la apostasía. Y quiere el Señor a través de su palabra y con el poder del Espíritu Santo aguantarte tan fuerte que tú regreses al redil y no te apartes y que tú llegues a la meta, al premio del supremo llamamiento. Para no tener una palabra tan compleja les propongo esto, pero quería explicar qué era. Mantengámonos amando a Dios para evitar desertar. Mantengámonos amando a Dios para evitar desertar. Otra manera de decirlo es: si no amas a Dios, te vas a apartar del Señor. Si no amas a Dios y no cultivas tu relación con el Señor, tu final va a ser que vas a terminar apartado del Señor. Nosotros decimos apartado de la iglesia, pero no es apartado de la iglesia, es apartado de Dios. Si tú no sigues y no te preocupas y el amor por Dios pasa el número 1 de la lista de prioridades, vas a terminar apartado del Señor. Puede que sigas viniendo aquí, pero quizás ya tu corazón está casi apartado del Señor. En estos días escuchaba o leía algo de los matrimonios que están ya divorciados. Escuchaba, creo que era un podcast. Y está este matrimonio que el esposo duerme en la sala, en el sofá, y la mujer duerme en el cuarto, en la habitación. Y todas las personas que creen que esa persona, ¿cómo está? Ellos están casados. Sí, ellos están casados por papeles, pero tienen un divorcio emocional. Sus corazones están completamente separados. Así le pasa a las personas que vienen a la iglesia, pero ya no están amando al Señor. Ustedes están aquí hoy, pero ustedes no están en el Señor. Ustedes están practicando la apostasía. Y quiere el Señor hoy tocarle su corazón para que se arrepientan. Judas sabe el peligro que corren estos hermanos. Versículo 1, versículo 2, versículo 3. ¿A quién le está escribiendo Judas? Está escribiendo a una iglesia. Varias iglesias, pero está escribiendo a personas que estaban en una iglesia, que pertenecían a la membresía de una iglesia. Y saben el peligro que corren si sus corazones dejan de amar a Dios. Ellos estaban siendo expuestos a la falsa enseñanza. Y el peligro más grande que hay cuando nos exponemos a la falsa enseñanza es dejar de amar a Dios. Cuando tu oído está escuchando falsas enseñanzas y tu amor por Dios no se está cultivando, el resultado va a ser que vas a terminar apartado del Señor. Versículo 20. Entonces les deja saber qué es lo primordial. Y en el versículo 21, y quiero que centremos nuestros ojos ahí, les dice, y quiero empezar por el versículo 21 para poder entender después el 20, el 22, el 23, el 24 y el 25. Y él les dice en el 21, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. La palabra conservaos en el original, en el griego, significa guardar. Guardaos en el amor de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22. Pablo le dice a Timoteo, mantente puro. Le está diciendo un pastor, consérvate puro, consérvate sin pecado. Es la misma palabra. Es el término que se utiliza para cuando se va a hablar de un carcelero. Si usted va a Hechos 12, el apóstol Pedro está preso en Hechos 12 y le dice que Pedro está siendo custodiado en la cárcel. Pedro está siendo guardado, conservado en la cárcel. En Hechos 16, 23 se nos dice que el carcelero los estaba guardando con seguridad. Es el mismo término. Es mantenerse pendiente para que no se escape del lugar que se tiene que escapar. ¿Se entiende mejor ahora? Cuando el Señor nos dice, a través de su palabra, conservaos en el amor de Dios, tengan en mente que ustedes son un carcelero y que su corazón debe estar en la cárcel de Cristo, en la cárcel de Dios. Y ustedes tienen que estar pendientes, velándolo, porque ¿qué puede hacer el corazón en cualquier momento? Escaparse. Porque nuestros corazones por nuestro pecado están locos por salirse del lugar donde Dios los quiere tener. Y Judas entiende que ese es el problema más grande aquí. Y a pesar de que vamos a ver una orden en el 20, la fuerza de la orden más grande cae en el 21. Y ese es el centro de todos estos versículos. Y él lo que les está diciendo es, mantengan su amor por el Señor. Conservaos en el amor de Dios. Y todos aquí sabemos que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero.
Todos amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Ninguno de nosotros dio el primer paso. Dios siempre da el primer paso. Pero como veremos más adelante en esta carta, se entrelaza, se entreteje de manera preciosa, de manera hermosa, la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Yo sé que eso siempre nos trae problemas. Y lo que quiero que pensemos cuando estamos hablando de conservados en el amor de Dios, de nuestra responsabilidad humana. Somos responsables de mantenernos conservándonos en amor por el Señor. Somos responsables de mantenernos conservándonos en amor por el Señor. Judas exhorta aquí a los creyentes en mantenerse en el amor de Dios y deben hacerlo para evitar la apostasía, para no ser corrompidos por los adversarios. En estos 5 versículos vamos a ver eso que les estaba planteando. Entonces recordemos, mantengámonos amando a Dios para evitar desertar. Y quiero compartir solamente 2 puntos con ustedes. Mantengámonos amando a Dios para evitar desertar. Y yo quisiera ya que en sus corazones, que en sus mentes estuviera cómo. Mi anhelo ahora es que cada uno de ustedes esté preguntándose ya, ¿cómo? ¿Cómo? Yo no quiero desertar. Yo no me quiero apartar de mi buen Señor. Dime qué puedo hacer, pastor, porque yo no me quiero apartar del Señor. Dime qué hago, cómo hago, pero no me quiero apartar del Señor. ¿Cómo lo dice Judas? Primer punto, cuidando mi relación con Dios. ¿No te quieres apartar del Señor? Lo primero que tienes que hacer es cuidar tu relación con el Señor. Si estás siendo negligente en tu relación con el Señor, estás cerca de caer en la apostasía. Estás cerca de apartarte de tu buen Señor. Versículo 20. ¿Y cómo lo dice en el versículo 20? ¿Y qué les dice? Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Y la palabra edificado es un término conocido, es un término que se presenta mucho en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, y tiene que ver con la construcción. Todo lo que hemos construido sabemos que se pone como una base, un fundamento, se pone piedras angulares en las esquinas que soporten, y sobre esa edificación uno va edificando para cuando vengan los problemas climáticos, las situaciones, los terremotos, los tornados, la casa no se caiga con tanta facilidad. Entonces él les recuerda a estos creyentes, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Pero a quién se está dirigiendo? Vayamos al verso 17. Y en el verso 17 tenemos el primer pero. Hasta el 16, si recuerda, veníamos hablando de los falsos maestros y las consecuencias nefastas que tendrán en el infierno. En el 17 está el primer pero y él dice, pero vosotros, amados, está hablando otro grupo de personas, que le va a pasar algo diferente. No lo mismo que había pasado hasta el 16. Y ahora llegamos al 20 y que le dice, pero vosotros, amados. Y vamos al versículo 1 y dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿a quién? A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Versículo 3. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros, ¿acerca de qué? De vuestra común salvación. Me ha sido necesario escribir. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a las personas que él le está diciendo, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, son creyentes. Son personas que están en una iglesia. Y muchos de ustedes están ya, y la salvación por fin se pierde o no se pierde. ¿Cómo me estás diciendo eso? Pero eso es lo que enseña la palabra. Pero vosotros, amados, construyan sobre su santísima fe. ¿Y qué es eso de santísima fe? ¿Qué quiere decir eso de santísima fe? Como les hablábamos ahorita, el término de construcción es un término muy usado en el lenguaje apostólico. Efesios, capítulo 2, versos 20, el apóstol Pablo le dice a los efesios, edificados sobre ¿qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces ya tenemos dos cosas en la edificación. Ya tenemos un fundamento. ¿Sobre qué debían edificar ellos? Sobre lo que dijeron,
los profetas del Antiguo Testamento, y ahí está encerrando todo el Antiguo Testamento, y lo que enseñaron los apóstoles en el Nuevo Testamento, y ahí está encerrando todo el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es la piedra de ángulo que conecta todo? ¿Cuál es el centro de todo? Jesucristo mismo. Veamos otro texto. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, versos 6 y 7. Como mismo creíste en Cristo, ahora vete para tu casa y haz lo que tú quieras. Léanlo, lo dice. Colosenses 2, 6 y 7. No lo dice. Como mismo creíste en Cristo, andad en Él. Escucha ahora. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Nuestra fe está completamente sobre las verdades de la Biblia, centrada en Jesucristo. Pero no solo Pablo decía esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y allí no lo vamos a leer porque no hay tiempo, pero les dice, edifíquense en Cristo. Entonces nuestra santísima fe tiene su fundamento en los apóstoles y tiene su fundamento en lo que dice la palabra del Señor, centrado en Cristo. Cuando habla aquí de fe, y el término fe puede estar en diferentes partes, de diferentes maneras, está hablando de el grupo de principios que nosotros tenemos en la palabra del Señor. No está hablando de la fe de que tú puedes creer de que Dios puede hacer algo. Y si usted tiene duda, vayamos al versículo 3, que dice el verso 3, y él dice, y es el mismo lenguaje, tenemos que interpretar que es Judas quien lo está usando y que es Judas quien está usando los términos para interpretarlo de la manera correcta. Y dice en el término 3, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando, ¿qué cosa? Que contendáis ardientemente, ¿por qué? Por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y él le está pidiendo que contiendan, ¿por qué? Por la palabra del Señor. Contiendan por las verdades bíblicas que tienen el centro en Jesucristo. Eso mismo es lo que está diciendo aquí. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Edifíquense ¿en dónde? En la palabra del Señor. Construyan sobre la palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener en mucha estima la palabra del Señor. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Y la primera invitación, ¿cuál sería? Tienen a estos falsos maestros alejándolos de amar a Dios. Acérquense a la palabra de Dios para que crezcan en amor por Él. Ustedes quieren crecer en amor en el Señor, como Él les dice en el 21, conservados en el amor del Señor. Lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestro tiempo con el Señor. ¿Y dónde está nuestro tiempo con el Señor? En la palabra. Debemos edificar sobre nuestra santísima fe, que está escrita sobre los apóstoles, está escrita sobre los profetas y tiene su centro en Jesucristo. Tenemos que pasar tiempo en la palabra del Señor, si no, no vamos a amar al Señor como debemos amar. Pero como Él sabe, Judas lo sabe, inspirado por el Espíritu Santo, que somos pecadores, y como Él sabe que somos pecadores, Él sabe que no es suficiente solamente con que nosotros leamos la palabra. No es suficiente con que nosotros vengamos a escuchar la predicación, con que nosotros nos levantemos a leer la Biblia. Se necesita algo más aparte de la lectura de la Biblia. ¿Y qué es lo otro que se necesita? Él dice, orando en el Espíritu Santo. Necesitamos la oración. Algunos creen que este texto se refiere a orar en el Espíritu Santo, a hablar lenguas extrañas, lo cual es un error. Creen que es como cada cual en una glosolalia diferente empezar a hablar y que eso es orando en el Espíritu Santo. Eso no es lo que quiere decir el texto. Efesios 6:18 nos despeja la duda. Que dice Efesios 6:18 y dice, oren, ¿dónde? En todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿dónde? En el Espíritu. Si eso quiere decir que orando en el Espíritu Santo es empezar a hablar una lengua extraña como los hindúes, como los santeros, entonces cuando nosotros llegamos a Efesios nosotros tenemos un problema, porque manda a orar en todo tiempo, ¿dónde? En el Espíritu Santo. Entonces cada vez que estés en tu casa, en vez de orar
y orar la palabra de Dios como hemos aprendido y orarla a Dios de acuerdo a lo que nos ha enseñado, cada uno de nosotros debería estar hablando como un hindú o como un brujero cuando dicen que están conectados espiritualmente, o como muchas personas cuando hablan una lengua extraña y creen que están hablando espiritualmente. El nuevo comentario americano, Scriner, dice: los creyentes no pueden mantenerse en el amor de Dios sin depender de Él, pidiéndole en oración. El amor a Dios no puede mantenerse sin una relación con Él, y esa relación se alimenta con la oración. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Necesitamos la palabra del Señor. Sí, amén. Pero también necesitamos orar, necesitamos pasar tiempo en oración. Cuando tú descuidas o la palabra del Señor o descuidas la oración, terminas sin amar a tu Señor y terminas apartándote de tu Señor. Los que están ahora mismo coqueteando con apartarse de la fe, los que están quizás aquí hoy pero están pensando, me voy a apartar del Señor. Sencillo, hagámosles 2 preguntas. ¿Estás leyendo tu Biblia todos los días? ¿Estás pasando tiempo en oración con el Señor? Ya yo me sé la respuesta. No. Y si lo están haciendo como un checking list. No lo están haciendo de corazón, no lo están haciendo dirigidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien debe dirigir nuestro tiempo devocional. Por eso no podemos llegar sin orar, no podemos llegar ahí como quieras, como si estuviéramos con un cuento de hadas. Estamos con la palabra del Señor. Tenemos que orar y pedirle a Dios, háblame a través de tu palabra. Tenemos que ir meditando la palabra y pedirle al Señor, ministrame a través de tu palabra. Me gusta cómo Paguache lo presenta. Paguache presenta el tiempo sin las botas puestas y el tiempo con las botas puestas. ¿Qué quiere decir eso? Los que trabajamos con la palabra, a partir de las 8, ¿qué nos pasa? Seguimos con la palabra del Señor. Ustedes van a coger su herramienta, nosotros vamos a coger la palabra del Señor. Pero todos tenemos que tener un tiempo donde ahí descalzo, en chancleta, nosotros le decimos al Señor, háblale a mi alma. Y ese tiempo es un tiempo diferente. No solo el tiempo donde yo estoy preparando este sermón y buscando el griego y el hebreo, sino un tiempo donde tú estás ahí con el Señor, en esa posición que te toca, y tú le pides al Señor en oración, ministrame, Señor. Que tu Espíritu Santo me ministre, me edifique. Y por la gracia de Dios, lo que lo hemos hecho, hemos podido descubrir que muchas veces en el día, ese tiempo que tuvimos con el Señor, eso que aprendimos, el Espíritu Santo lo utiliza después para una necesidad que se presenta. Amén. Amén. Los que tienen el Espíritu Santo podemos decir amén. Esto nos lleva a mantenernos y crecer en amor por nuestro buen Señor. Salmo número 1. Salmo número 1, verso 2. ¿Qué dice? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita ¿cuándo? De día y de noche. En el Antiguo Testamento, la palabra del Señor, el conjunto de verdades que el Señor nos entregó, la revelación del Señor con su centro en Jesucristo, es para que el creyente medite en ella ¿cuándo? De día y de noche. ¿Cuánto cambiaría en vez del celular si tuviéramos un versículo para memorizar mientras vamos en el carro? Pero el Salmo número 5, versículo del 1 al 3, en estos días, me eché 2 días, leí el Salmo, al otro día lo volví a leer y después fuimos y estuve con una hermana que está pasando una situación difícil y meditamos en este Salmo 5 del 1 al 3. ¿Y qué dice el salmista? El salmista hace un appointment se dice, ¿no? Algo así, ¿no? Hace un turno, decimos nosotros, sacó como una cita médica, sacó una cita con el Señor. Y en esa cita médica él le dice al Señor, esto me deja sin argumento, mi hermano. Si usted está teniendo argumento para presentarse al Señor, escucha al salmista, llega a su casa y olvídese de todo lo que yo le he dicho y lee el Salmo 5 del 1 al 3 y él le dice, escúchame, considérame. Versículo 2, atiende a mi clamor, a ti oraré. Y el versículo 3 es el que me deja destrozado en el buen sentido, sin argumento. Espérame en la mañana, porque oirás mi voz. En la mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Y cuál es la ilustración? Que nosotros como creyentes debemos ir delante de Dios. Y de alguna manera en nuestro corazón nosotros tenemos que decir, el Señor, espérame que mañana yo voy para allá. Espérame que mañana yo voy para allá. Yo me voy a encontrar contigo. Ahí voy a estar, como la canción. Espérame, dueño de mi corazón. Ahí voy a estar. Tú vas a ser mi primera cita. Tú vas a ser mi primer tiempo.
Y todos los que puedan, porque sé que hay algunas mamás que quizás no pueden, reserven esa primera hora con el Señor. Reserven ese primer tiempo con el Señor. Porque la vida nos ha demostrado que a medida que entramos en los afanes, es muy difícil recuperarlo. Y a veces una gran verdad a las 11 de la noche no tiene la misma utilidad que esa misma gran verdad leída, orada, pasada por el corazón a las 5, a las 6 o a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque te va a servir para el resto del día. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste un appointment con el Señor? No me respondas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor? Espérame. Posiblemente fue en esos primeros días cuando te convertiste y estabas tan enamorado del Señor. Y al otro día tú no sabías ni cómo se leía la Biblia y posiblemente te hacías así en el parrafito de arriba, ahí. Y abrías y ahí leías, pero tú te querías encontrar con el Señor. Tú querías leer la Biblia, tú querías orar. Levante la mano, ¿cuántos han hecho eso en algún momento? Arrepiéntanse ahora. Ya no lo hagan más. Lean la Biblia en su texto y su contexto. Yo no sé cuántas veces decía, Señor, mira lo que estoy pasando, Señor. Yo voy a abrir en la tercera parte, en el párrafo de ahí háblame. Y ve y busca una soya, ahórcate. No, Señor, ese no. Déjame. Pero la idea es, mis hermanos, ¿qué estás haciendo para cultivar tu relación con el Señor en lectura de la palabra y en oración? Y que tengas en mente el gran riesgo. Pronto vamos a ver el gran riesgo, no nos apuremos. Ahora, el mayor ejemplo que nosotros tenemos de eso, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Dice la Biblia que se levantaba bien de temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque las necesidades llegan y tenemos que hacerle frente a las necesidades, sobre todo los hombres y bueno, las mamás que tienen bebé. Si tú sabes que tu bebé se despierta a las 8, quizás que sea lo mejor, mamita, a medida que Dios te dé fuerza y pueda, y ya estén un poquito más grandes los niños, quizás tengas que levantarte a las 7:30. Si tu bebé se levanta a las 7:30, quizás tengas que levantarte a las 7 o buscar algún momento en el día en caso de que no puedas más. Tengo misericordia porque tengo un bebé de 3 meses y sé lo que es eso. Pero en el caso de los hombres, a no ser los que se levantan a las 4 de la mañana, están justificados, los que se levantan a las 4. ¿Cuál es nuestra prioridad cuando nos levantamos? ¿Qué hacemos? Prender el celular, mirar el celular, vemos cómo va la bolsa de valores, quién metió un gol anoche, revisamos Facebook, qué publicó Robertico, o qué publicó el otro, o mira lo que publiqué, cuánta gente lo habrán visto, mira, no le dieron like, entonces te echas el día deprimido, como que 3 likes en todo el día y te vas para el trabajo así que casi te deprimes, que casi hay que ponerte un suero de algo. No, mis hermanos. Coja la Biblia, llénese de valor y empiece su día con el Señor, en lectura de la palabra y en oración. Habrán días que no podremos, todos hemos fallado, 1 día, 2 días, pero no puede ser todos los días que no podemos. Porque lo que va a pasar es que se va a enfriar tu relación con el Señor. Posiblemente lo que está pasando ya. Por eso cada rato te encuentras que gritas más que de costumbre, que peleas más que de costumbre, que pecas más que de costumbre y todos pecamos. Pero tu relación con el Señor puede que se esté enfriando. Que no te interesan tanto las cosas del Señor como de costumbre, como te interesaban antes. Y en estos días meditamos. Nosotros nos encanta esa frase de que en mi primer amor y yo servía. Yo hoy mismo quiero que me abra, que la tierra se me abra y que me trague. Cuando alguien me dice en mi primer amor y yo cantaba en el coro y ahora ¿por qué no lo hace? El primer amor es para siempre. El primer amor debería no ser así y bajar, debería ser así, 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 hasta que reviente el techo y lleguemos al cielo con el Señor. Si estamos creciendo en el Señor, el amor por nuestro Señor debería estar creciendo. Si el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros estamos cada día más cultivando una relación con Él y sabemos que eso no significa que no vamos a pecar, pero nosotros deberíamos estar cada día más enamorados de nuestro Señor. Y si tú estás apático a las cosas del Señor, ahí tienes la respuesta. No estás cultivando una relación con tu Señor. No lo estás haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste un appointment con el Señor? ¿Cómo estás progresando en tu lectura de la Biblia? ¿Qué tiempo le estás dedicando a la oración? Hazte esas 3 preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste un appointment con el Señor? ¿Cómo estás progresando en tu lectura de la Biblia? Si bien le dije ahorita lo del dedito, le voy a decir otra cosa. Busquen Mateo, busquen Juan, capítulo 1, y lean hasta donde puedan. Oren y lean eso. Pastor, yo no tengo 1 hora, 10 minutos.
Coge, ora 2 minutos, Padre Señor, háblame a través de tu palabra. Lee esa pequeña porción. Busca un marcador, algo que sepas mañana que te quedaste ahí, no vaya a ser que se te olvide. Y pon la Biblia en un lugar visible, que cuando tú regreses te acuerdes que la Biblia está ahí o al otro día. Y pídele a Dios que hable a través de esa pequeña porción. Y ves progresando, ves progresando. Las personas que quieren hacer dieta y que empiezan a hacer ejercicio, ¿qué les pasa el primer día? Se llenan de cotorra. No, cotorra es como unas cosas así en los músculos, de tensiones en los músculos. ¿Pero por qué? Porque tus músculos no están adaptados. Entonces sales a hacer las cosas que hacías hace 20 años, pero tus músculos hace mucho tiempo dejaron de practicar. Quizá empieza por pequeñas porciones y ves avanzando hasta donde el Señor te permita. Y mi hermano, oren la palabra. Oren para que Dios les hable. Lean y después oren esas verdades espirituales por usted, por su esposa, por la familia, por la iglesia, por los compañeros del trabajo. Oren esas verdades y verán que la oración va a dejar de ser algo aburrido para convertirse en algo que usted empieza a gozar. Muchos de nosotros no nos estamos gozando en la oración porque no estamos orando la Biblia. Entonces hacemos las mismas oraciones de siempre. Padre Señor, sáname del catarro, provéeme dinero, que aparezca acá, en el nombre de Jesús, amén. Pero se puede orar eso mismo, con los principios, que hemos aprendido en nuestro tiempo devocional. Puedes hacer las mismas oraciones, pero a la luz de lo que el Señor te está ministrando hoy, a través de su palabra, porque esta es su palabra, inspirada, gloriosa, completa. Recordemos, mis hermanos, y hemos dicho, mantengámonos amando a Dios para evitar desertar. ¿Cómo podemos mantenernos amando a Dios para evitar desertar? Podemos mantenernos amando a Dios para evitar desertar. Primero que todo, primer punto. ¿Cuál fue el primer punto? Se me perdió. ¿Dónde está? Cuidando mi relación con Dios. Cuidando mi relación con Dios. Segundo punto y último punto. Y en esto también fallamos. Mira que fallamos. Hasta el cielo fallamos. Creo que todos, me atrevería a decir que todos fallamos. Y es poniendo los ojos en la eternidad. Poniendo los ojos en la eternidad. El hoy, el diario, el afán nos consume tanto que muchas veces somos más como Marta y menos como María. Estamos tan afanados por la próxima tarea, por las cosas que hacemos. Y me ha pasado. Tengo tan atrasada la agenda que me levanto y en vez de tener mi bendito devocional, lo que hago es ir a ver la predicación o lo que hago es ir a ver los mensajes que tengo porque tengo que enviarle un mensaje a los coordinadores. Hay tablas que tengo incompletas. Y el día que empiezo de cabeza, termino mal. Nunca me paro. Prioridad a lo que es prioridad, mi hermano. El Señor se encargará de lo demás. Y la prioridad para el creyente es poner sus ojos en la eternidad. No en esta tierra, no en el ahora. Nos consumimos tanto por el ahora. Y está bien preocuparse, está bien planificarse, está bien ser ordenado, estoy buscando la palabra correcta, el hombre prudente, ser prudente, eso está bien. Pero ¿hasta qué punto el afán le está ganando a la prudencia? ¿Hasta qué punto los afanes se cuelan en el lugar donde deberíamos estar poniendo los ojos en la eternidad? Y se nos va tanto tiempo en eso, y más dinero, y se nos olvida el texto que dice, pero necio, si esta noche vienen a buscar tu alma. Y estamos tan involucrados que más dinero, porque mira, si ahora y en 5 años ya no tengo que trabajar y me retiro. Y ven acá donde dice la Biblia que los cristianos deben ser vagos. Dios trabaja por la eternidad. Y tú como creyente vas a trabajar por la eternidad. Que Dios lo quiera, no voy a decir que no lo quiera, que Dios lo quiera. Y mañana a ti te dan una herencia de 100 millones. Si tú eres un creyente bíblico, tú deberías seguir trabajando. Pastor, deberías trabajar, ya sea para el Señor, ya sea ayudando a otros, pero ninguno aquí está llamado a ser vago. Nosotros no nos retiramos nunca. No hay una vida más vivida que esos abuelitos cristianos que se retiran con 65 años, se ponen chancletas y shorts y se pasan el día entero viendo Netflix y viendo películas y van el domingo a la iglesia un ratico y no hacen nada más. Eso es pecado, mi hermano. En el Señor nosotros nunca nos vamos a retirar. Si te retiras, tienes más tiempo ahora para dedicarle a las cosas del Señor. Tienes más tiempo para discipular, tienes más tiempo para estudiar, tienes más tiempo para encargarte de otras cosas. Nosotros no nos retiramos nunca.
Regreso a la ilustración de nuevo. Si tú eres de los que está apurado para en 10 años terminar todo y colgar los guantes, gloria a Dios, pero quiero que sepas que si eres un verdadero creyente y tienes el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo y vas a tener que seguir sirviendo y posiblemente en las cosas del Señor. O no sé, te buscarás una cosa del AMI, de los desnutridos, de algo, pero no vas a estar tranquilo. Algún ministerio que apoyes o cualquier cosa. Poniendo mis ojos en la eternidad. ¿Cómo dice el texto? Y regresamos al centro. Conservados en el amor de Dios. Primera parte, versículo 20. ¿Cómo me puedo conservar en el amor de Dios? Primero que todo, cultivando mi relación con el Señor, lectura de la palabra y oración en el Espíritu, oración poderosa dirigida por el Espíritu Santo, haciéndome ver las verdades de la palabra que Él mismo inspiró. No hay una oración mejor que esa, donde el Espíritu Santo me muestra mi pecado, donde el Espíritu Santo me muestra mi necesidad y donde el Espíritu Santo me arroja a luchar con las cosas que no quiero luchar. Y te empiezas a llenar del Señor, pero de pronto tus ojos se van de donde deben estar y se ponen en otra cosa. Ay, pero fulanita se compró un carro nuevo. Ay, pero aquella tiene las acrílicas y yo no tengo las acrílicas. Y entonces está el hombre rascándose los pelos. Consejo, cómprense en una casa donde las dos casas al lado están más feas que la tuya. Porque si no, y mi esposa no hace eso, lo digo por experiencia. Le doy gracias a Dios por la esposa que tengo, es una campeona. Pero me ha pasado en consejería. Pero pastor, a medida que el del lado pone una ventana, ella quiere una ventana, el del lado la pinta. Porque nuestros ojos no están en la eternidad. Y entonces dejan de ir al culto, dejan de ir al grupo de vida, dejan de hacer todo lo que tienen que hacer para que todo luzca mejor. Regresemos al texto. Sacar la vista de la tierra, de aquí, de la hora, de mañana, y mirando un poco más adelante, posiblemente para algunos eso sea en poco tiempo. Lo que para nosotros es la eternidad eterna, posiblemente muchos de los que estamos aquí, esa eternidad sea de aquí unos meses, de aquí unos días. A veces necesitamos ir a visitar a nuestros hermanos con cáncer. Necesitamos ir y orar con ellos. Porque nosotros, cuando estamos saludables, se nos olvida que este cuerpo se va a apagar en un segundito. Y al estar con hermanos que están cerquita de la eternidad, que están cerquita de entrar ahí al cielo con el Señor, nos vuelve a recordar a nuestra alma que todo esto es basura, que en el buen sentido, las cosas materiales, que todo es pasajero. Y el ánimo es que cada uno tenga su casa bonita, que viva lo mejor, eso no es pecado, pero espero que me esté haciendo entender lo que le quiero decir. De ahí a más, basura. Si ese más es descuidar las cosas del Señor, más basura todavía. Más basura todavía. Versículo 21b. Entonces, ¿qué dice Judas? Conservados en el amor de Dios, coma. ¿Y qué dice? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿A qué se está refiriendo? Al momento final, cuando nosotros estemos con Cristo. Nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios. Y espero que ahora podamos explicar esto. Todos los que estamos aquí, que somos creyentes, hemos sido salvados por la gracia del Señor. El Señor en su gracia, sin nosotros merecerlo, porque así lo enseña la Biblia, todos estábamos de espalda a Él, algunos en discoteca, otros en pornografía en un cuarto escondido, pero todos de una manera u otra estábamos de espalda al Señor. Y el Señor permitió que alguien llegara, nos predicara, nos diera un tratado, escucháramos algo. Y el Señor despertó nuestros ojos al pecado. Y por su pura gracia nos salvó. Pero la misericordia del Señor, y también la gracia, por ello estamos hablando de la misericordia, se va a completar en el momento que nosotros nos presentamos delante del Señor. En el momento que nosotros estamos ahí completamente delante del Señor, es que el Señor derrama completamente su misericordia. En ese momento, Cristo se presenta como nuestro abogado defensor y nosotros somos salvos por Él. Pero en realidad, nosotros merecemos todavía el infierno. Lo único que nos justifica es Cristo. Entonces Dios completa su misericordia permitiéndonos ser salvos por la gracia de Cristo y por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso es que Judas dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos a tratar de explicarlo. La Biblia dice, se fueron de nosotros, primera de Juan. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Teológicamente, la manera correcta es, aunque todos ustedes estén aquí,
ustedes están de alguna manera disfrutando de la misericordia de Dios. Solo aquellos que perseveren hasta el final son los que verdaderamente van a ser salvos. Por eso es que algunos se apartan y decimos que pueden caer en apostasía. Y no fue que perdieron la salvación, es que no se completó la salvación. Y lo hemos hablado teológicamente en otros momentos. El Señor ya nos salvó en pasado, pero el Señor nos está salvando. Y la salvación se va a consumar ¿qué día? Cuando estemos en gloria, cuando nosotros estemos completamente delante de Él. Es que nosotros que fuimos completamente salvos. Es como, para acá, salvo, para allá no. En ese momento se completa la salvación. Así mismo pasa la misericordia. Eso es lo que Él nos quiere transmitir. Esa es la idea que Él nos quiere transmitir en este texto. Guárdese amando a su Señor. ¿Hasta cuándo debemos estar amando al Señor? Esperando hasta ese último momento donde la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Se derrama, ¿para qué? Para vida eterna. Y en ese momento nosotros somos salvos. ¿Qué quiere hacer aquí? ¿Y qué está haciendo Judas aquí? Está haciendo un contraste. Hasta ahora, ¿de quién había hablado Judas? De los falsos maestros. ¿Los falsos maestros para dónde van? Para el infierno. Pero los verdaderos creyentes, aquellos que se conservan amando a su Señor hasta el último día, porque el Espíritu Santo es quien los conserva, es quien los guarda, porque Dios al que salva lo guarda, lo preserva y lo va santificando de manera gradual. Por eso no me puedo imaginar la vida de un santo que hoy está viviendo de una manera y mañana es más pecado, más pecado, más pecado, más pecado, más pecado. Debería ser así. Hoy estás aquí y debería ser más santo, más santo, más santo, más santo, hasta que llegas a la presencia de tu Señor y eres completamente santificado. Debería ser más amor, más amor, más amor, más amor, hasta que lleguemos allá. Pablo le dice a Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 13, esperen la manifestación gloriosa. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. José de Arimatea, Marcos 15, 43, esperaba el reino de Dios. Simón y Ana hablaban a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, a los que esperaban la consolación de Israel. Judas asocia la venida de Cristo con la misericordia del Señor. Lo que tiene en mente para ellos, y el hermano Iván compartía algo hermoso hoy, es que de alguna manera todos nosotros debemos estar viviendo como si nuestro Señor viniera ahora mismo, como si nuestro Señor viniera esta noche, como si nuestro Señor viniera mañana, y eso es lo que Él le está transmitiendo. Esperen que nuestro Señor viene en cualquier momento y ahí la misericordia derramada completamente y vamos a estar en la eternidad con Él. Vamos a estar en la eternidad con Él. Judas entiende que cuando nos sumergimos en este mundo nos olvidamos de amar a Dios. A medida que tú te metes más en el mundo y sus deseos, ¿qué es lo que pasa? Te apartas más de las cosas del Señor. Por lo tanto, debes anhelar la futura perfección ante Dios. Hay una canción que me encanta y cada rato tengo que volverla a escuchar, de Jonathan y Sara, en el disco Periscopio, donde él dice, por encima del sol hay una vista real. De ahí la vida se puede ver como es en verdad. Una ciudad celestial. Todos nosotros deberíamos estar anhelando esa ciudad celestial, sin pecado, sin el maligno, viviendo para la gloria de Dios de manera perfecta, donde ya el pecado no nos acusa, donde el pecado no nos lastra, donde el pecado no nos empuja, sino que estamos viviendo completamente, perfectamente para la gloria de Dios. Ese debería ser nuestro mayor anhelo. Ese debería ser nuestro mayor deseo. Por eso le decía ahorita, ¿cómo te sientes cuando pecas? Porque si eres un verdadero creyente debes sentirte horrible. Y quizás tú no seas de los que lloran con facilidad, pero no sé, algo te tiene que pasar. Algo te tienes que sentir mal cuando estás en pecado. No puedes pecar y sentirte como si no pasara nada. Mala noticia, no eres un verdadero creyente. Los creyentes cuando pecan, esa es la cosa más terrible que pasa. Y no confunda arrepentimiento con remordimiento. Porque ¿cuál es la diferencia? Que el que está remordido no le importa y lo sigue haciendo.
que está arrepentido, puede que vuelva a fallar, pero le está intentando, lo está luchando, cada día le vuelve más y vuelve a caer y le dice, amor, perdóname, lo volví a hacer. Pero de alguna manera la esposa ve un progreso y así mismo el esposo con la esposa y ven un progreso en la familia. El simple hecho de estar orando por esas situaciones, el simple hecho de estar conversando de esas situaciones, ya eso es un progreso. Alguien lo decía en el grupo de vida. Alguien compartía algo y decía, mira mi hermano, el hecho de que ya ustedes y su esposa estén orando por ese problema, ya eso es un progreso. Ya eso es una bendición. Debes anhelar la futura perfección. El nuevo comentario americano, Schreiner, de nuevo, que le hace el comentario primero y segundo de Pedro a Judas, lo presenta de esta manera. Aquellos que apartan sus ojos de la esperanza futura, descubrirán que su amor por Dios se evapora lentamente. ¿Qué está diciendo él? Cuando tú quitas los ojos del cielo, tu amor por Dios se va enfriando y se va enfriando. Y será evidente que su verdadero amor es por la presente época malvada. Sale a la luz, no lo puedes esconder más, que en realidad tú lo que amas es este mundo. Cada paso que das te defrauda a ti mismo, te deja en evidencia. Y espero que te estés sintiendo bien mal hasta la muerte, mal hasta los huesos. Que la palabra de Dios esté haciendo una mella en ti, que tú te sientas horrible, pero horrible por tu pecado, no por lo que te están diciendo. Horrible no porque alguien te esté señalando, sino porque tú estás viendo lo que estás haciendo contra tu Señor. Porque uno de los errores que nosotros cometemos es que cuando pecamos, nosotros nos sentimos mal por otro. Ay, pero mira lo que le está haciendo, pobrecita o pobrecito. ¡No! Está bien, podemos tener conmiseración por los que sufren, pero nosotros nos tenemos que sentir mal por lo que le están haciendo al Señor, porque están pecando contra el gran Dios, contra un Dios que es santo, 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 y eso es lo que más dolor nos debe causar. Ay, está pecando contra Dios, por Dios, ¿qué está haciendo? No sabe lo que está haciendo, le está fallando a su Señor. ¿Entienden, hermanos? Así deberíamos sentirnos cuando uno de nuestros hermanos peca, más que mira lo que me hizo. Como dijo el Señor, Señor, ellos no saben lo que hacen. Mira lo que le están haciendo al Señor. Qué pecado más terrible lo que le están haciendo a nuestro Dios. Pregunta, en este último año, ¿cuántas veces te encontraste diciendo tú mismo, ya Señor, quiero estar contigo? No me responda. Esa pregunta no me gusta que nadie la responda porque no es para vanagloriarse, es para hacer una mirada introspectiva. ¿Cuántas veces tú te encontraste en este año, 365 días, hasta febrero 4 creo que es hoy, del año pasado, en algún momento donde tú le decías al Señor, Señor, ya yo quiero estar contigo, ya yo quiero disfrutar contigo de la eternidad? Y no como algo derrotista, sino como que ya tú te acabas de dar cuenta que este mundo es la basura más grande del mundo y que nosotros los creyentes anhelamos la ciudad celestial. Ya tenemos deseo de estar en otro lugar que no esté tan corrompido por el pecado, que no haya tantas cosas feas, tantas cosas hirientes, tanta maldad, tanta hipocresía, tantas cosas terribles, que nosotros mismos somos parte de esas cosas. Como escribía hoy por el chat. Porque hay de ti, si tú estás escuchando esto y tú dices, tienes razón, míralo. Nosotros somos esa cosa terrible que debe anhelar la eternidad para que Dios la saque de esta tierra y poder estar con Él y controlados completamente, por Él regenerados completamente, vivir en santidad para su gloria. Nosotros somos esa cosa terrible. ¿Pero por qué? Posiblemente, porque ahora no estoy dentro de ustedes, ahora solo puedo hablar por mí. ¿Por qué posiblemente tú no has anhelado la eternidad en este año que pasó? Porque posiblemente tú estabas anhelando las cosas de este mundo. Tu mirada no estaba en los cielos. Y hablo y tengo muchos hermanos, y lo hago con amor y cariño, con los hermanos que querían venir a Estados Unidos. Quizás le pasaba como a mí. Yo creía que Estados Unidos era el cielo. Decía, mira, está Cuba, el cielo y el tercer cielo. Como que para mí Estados Unidos era como el segundo cielo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, y he conversado con varios de ustedes que creo que lo tienen porque me lo han dicho, y mi esposa se ha podido gozar también de esas conversaciones y de audio que me han mandado. Me ha dicho, pastor, si yo sé esto, pastor, yo no dejo cosas importantes que dejaron como la esposa y como otras cosas que dejaron. Porque nos damos cuenta que este mundo no es el cielo es el cielo, la eternidad es la eternidad. Y es lo más glorioso que nosotros debemos anhelar. Y es lo más glorioso que debemos querer.
una palabra de aliento. Dios es soberano. Si usted está aquí, en su soberanía Él lo permitió. Hagamos las cosas bien a partir de ahora. Y tenemos una buena oportunidad quizás para no irnos para Canadá o para mudarnos para otro lugar y aceptar la voluntad de Dios en Tampa. Porque muchas veces con el afán de seguir anhelando el mejor cielo, California. Me voy a mudar para California porque en California pagan a 18. Tengo un buen hermano y sé que él va a escuchar esta predicación y lo digo con el amor en mi corazón que le tengo. Le dediqué tiempo en el discipulado. Le dediqué tiempo con él, se hizo miembro de la iglesia. Y lo invitaron allá, pegado a Alaska, allá a un mejor trabajo, con más dinero. Y está bien que vaya y que prospere. Pero hoy por hoy no tiene una iglesia donde congregarse. Y eso duele, mis hermanos. No tiene una iglesia donde ir domingo tras domingo. No tiene un hermano que lo pase a buscar. No tiene un hermano que lo llame y le diga, ánimo campeón, lucha, adelante. ¿Pero por qué? Porque nuestra vista no está en el cielo. Nuestra vista está en la tierra. Por eso los $2 hermanos consumen tanto. No tanto porque los necesitamos, sino porque no hemos aprendido a vivir en esta tierra. Nosotros queremos el cielo aquí, queremos el cielo ahora. Posiblemente muchos de nosotros podamos vivir con mucho menos de lo que tenemos o estar contentos porque estamos exalticos, pero decirle al Señor, mira, yo no quiero ni $1 más. Tú conoces mi corazón, yo quiero aprender a vivir con esto que tengo. ¿Sabes que menos que esto? No, como dice el texto, no menos que te maldigas y no más que me olvide de ti. Manténme de este pan necesario. Con esto que tengo ya, yo voy a vivir para tu gloria. Si en su gracia Él quiere prosperar más, que sea lo que Él quiera. O más bien, has tenido tanto en tu mente en esta tierra que el cielo es un lugar que no aparece en tu lista de deseos. Yo te dijera, ponme 10 deseos de lo que tú deseas ahora mismo. En esos 10 deseos estaría el cielo. Un carro nuevo, una casa nueva, un trabajo nuevo, un esposo renovado. Judas ha planteado la responsabilidad humana. Hasta aquí que hemos visto la responsabilidad humana. Por eso le decía, se entrelazan, se cogen con lazo y así tenemos que aprender a vivir. Porque cuando nosotros nos vamos a un lado del péndulo, cometemos un grave error. Nosotros no entendemos los misterios de Dios, pero Dios nos manda a vivir entre dos líneas, soberanía de Dios, responsabilidad humana, y tenemos que vivir en el medio de esas dos líneas. ¿Y qué dice la línea de la responsabilidad humana? Cultiva tu relación con el Señor para que le ames más. ¿Y qué dice esa misma línea? Pon tus ojos en el cielo, en la eternidad. Para ahora va a pasar a la línea de la soberanía del Señor. Yo no sé si ustedes me escuchan o no, pero bueno, seguimos en combate, seguimos para adelante. ¿Y qué es lo que viene ahora? Él le ha dicho, cuida tu relación con el Señor, pon tus ojos en Cristo, tú eres responsable. Él te lo manda y Él te va a preguntar. Yo sospecho, no tengo una afirmación, quizás haya un texto, pero ahora no me acuerdo, que de alguna manera Él va a haber un tiempo de preguntarnos ciertas cosas. Y eso va a ser lo más precioso porque nosotros solo vamos a poder decir, gracias a Cristo. Porque hay algunos de nosotros que somos tan arrogantes y tan orgullosos que posiblemente en el cielo le digamos, pero yo leí la Biblia, pero yo oré, yo no faltaba ningún domingo. Y seamos tan osados y digamos, pero yo no soy como este hermano, como esta hermana, porque mira, yo creo que de alguna manera, entonces el Señor, porque si aún tenemos el Espíritu Santo y fuimos salvos, son analogías, ¿no? Esto es ciencia ficción. Pero para un poquito ahora, corregirlo ahora y no esperar el cielo, si el Señor nos empieza a presentar, mira, pero y esto, y esto, y esto, nosotros solo Cristo, solo a través de Cristo, no hay otra manera de ser salvo. Ahora, como Él conoce nuestra condición, el Señor sabe que nosotros vamos a fallar en muchas de estas cosas. Nosotros vamos a fallar en cultivar nuestra relación con el Señor muchas veces. Y no significa que lo haga. Ya hablé que lo tienes que hacer, porque ahora se recuestan. Pero vamos a fallar en nuestra relación con el Señor muchas veces. Pero vamos a fallar en poner los ojos en la eternidad muchas veces. Y ahora, ¿qué hace el Señor? A través de Judas. ¿Y qué le está diciendo Judas a su audiencia? Que está enfrentándose a estos falsos maestros y que algunos, como vamos a ver, ya están ahí para desertar, otros están en el medio y unos están más para acá, lo veremos pronto. Entonces, ¿qué hace Judas? Y él le dice, Dios asegura de que ustedes lleguen al cielo. Tranquilo, Dios se va a asegurar de que ustedes lleguen al cielo. Pero ven, sé responsable a todo lo que tienes que hacer y después que tú
te das cuenta que tienes que ser responsable, ahora Él te dice, vas a llegar al cielo. Ahora, el verdadero creyente no va a bajar la guardia, porque Él ama a su Señor. Él va a seguir cultivando su relación con el Señor. Él va a seguir amando la eternidad y Él va a llegar al cielo. El falso creyente, y que diga, yo voy a llegar al cielo, porque eso es lo que todo el mundo le tiene miedo a la soberanía de Dios. Dice, pero ahora me voy y vivo como quiera. No era un verdadero creyente. El apóstata, la misericordia no será sellada. El que dice ahora, pero si yo voy a llegar al cielo puedo hacer lo que quiera, empieza a hacer lo que quiera. No es que perdió la salvación, no es que se apartó del Señor, es que no era creyente. Y al verdadero creyente Él le da esta garantía. Aunque te digo que te esfuerces en tu relación conmigo, aunque te digo que ponga los ojos en la eternidad, yo estoy aquí contigo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos contigo. ¿Y cómo Él lo dice? Él dice, versículo 24, vamos a ver el 22 y el 23 para el final, vamos a ver un momentico el 24 y el 25, porque es necesario verlo en ese orden para entender bien el pasaje. Y dice, y aquel que es poderoso, ¿para qué? La misma palabra, para guardarlos sin caída, para cuidarlos como el carcelero, ahí, y presentarlos como sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ahora, primera parte, ¿qué significa guardaros sin caída? ¿Significa que no vamos a pecar? No. Significa que aunque pequemos, Él nos va a presentar delante de Él sin que nosotros nos apartemos completamente del Señor. Eso es lo que tiene que ver con ese término caída. Cuando Él dice, para guardarlo sin caída, está diciendo que es poderoso. El término es dunami. Él tiene todo el poder y toda la capacidad para guardarnos sin caída. Y es un término que se usa en el argot militar. Él nos va a custodiar. Y eso no significa que no pecaremos, sino que en ocasiones, aunque nos alejemos como un niño de los brazos de su padre, a Dios no le pasará así. No sé si ustedes han visto el papá que viene con el niño y de pronto el niño hace así y le da el brazo y el niño se aleja del papá y sale haciendo lo que quiere. Por mucha fuerza que nosotros hagamos, Él es quien nos sostiene a nosotros. Nosotros no nos podemos ir de su mano. Por mucha perreta, no sé si entienden el término, perreta es como los niños que lloran, que nosotros demos, si Él ya nos sostuvo, Él no nos suelta, porque Él nos guarda sin caída. Él nos guarda sin caída. A todos los que llamó, a todos los contará como salvos. A todo aquel que Él derramó su gracia, a todo aquel que Él llamó para salvación de verdad y que se arrepintió de verdad, que creyó en Cristo de verdad, que el Espíritu Santo vino de verdad a su vida, ese Él lo va a llevar hasta el final. Eso es lo que está diciendo, sin caída. Y después dice, no solo sin caída, para presentarlo sin mancha delante de Él. Pregunta, ¿significa que no pecaremos? No, sino que por los méritos de Cristo, cuando Él nos presente delante de Él, nosotros estaremos sin mancha. Porque a través de la sangre del Cordero nosotros somos completamente lavados delante de Dios. Porque Cristo carga nuestras culpas. Cristo lleva todo lo que nosotros merecíamos. Y ahora cuando Dios nos ve justificados. Dios nos ve limpios. Y la suficiencia de su rescate es que a pesar de todas nuestras fallas e imperfecciones, nos presentará 100% intachable en carácter y conducta delante del Señor. Yo quiero eso. Yo quisiera eso ya, mi hermano. Yo quisiera estar 100% en carácter y en conducta ya delante de mi Señor. Y yo espero que esa sea la oración de cada uno de ustedes. Que usted no anhele estar solamente en la eternidad, sino que si usted es un verdadero creyente, usted diga en su corazón, Padre, ¿cómo te fallo? Y que usted empiece a reconocer más sus pecados y a decirle, Padre, yo quiero que tú me presentes ya delante de ti, ahora mismo, que mi conducta sea como la de Cristo, que mi carácter sea como el de Cristo. Si no estamos anhelando eso, no estamos anhelando nada. Padre, porque daño a las personas que tanto amo y no puedo hacer otra cosa que anhelar ese momento donde mi carácter sea como el suyo y mi conducta como la de Él. ¿Y cómo dice que nos presentará? No es como quiera. ¿Cómo nos presentará? Con gran alegría. ¿Qué le pasa a los impíos cuando sean lanzados en el infierno? ¿Cómo van a estar después de la sentencia? Con gran dolor, con gran tristeza. Pero ¿cómo va a estar el creyente verdaderamente regenerado? Después que tú entiendes que tú no estás ahí por tus méritos, y después que tú entiendes que tú pasas por esa puerta, no por lo que tú hiciste, sino por Cristo, ¿cómo se va a sentir
esa alma delante de su Señor? Con gran alegría, porque el regalo es inmerecido. Con gran alegría, porque ha llegado al lugar sin pecado. Ahora puede vivir para su Señor sin la molestia del pecado. Los creyentes van a poder estar con gran alegría. ¿Y qué dice nuestro texto? Termina el versículo 25. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, y ahora y por todos los siglos. Amén. Pregunta, ¿quién se lleva la gloria? ¿Verdad? Cuando tú ves a esa persona que dice, no, porque yo convertí a 5, porque yo me salvé, porque yo me guardé, porque yo llegué. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que llegamos porque, mira, nos aguantó por la mano. A pesar de nosotros mismos, nos sostuvo tan fuerte que nos llevó allí hasta su presencia. Si Él no lo hace, ninguno de los que está aquí por nuestros propios esfuerzos llegaremos. ¿Quién se lleva la gloria? Dios. ¿Por qué tiempo Dios se lleva la gloria? Mire el texto. Por toda la eternidad Él se lleva la gloria. Judas quiere que los ojos en la eternidad no estén solo por ellos mismos, sino también por ¿quién? Por los demás. Y por eso vamos a analizar ahora el versículo para terminar 22 y 23. Judas quiere que, como mismo ellos anhelan la eternidad, ellos quieren que ahora viren los ojos a sus hermanos y se preocupen porque sus hermanos no se aparten de la fe. No sé cómo conjugar eso ahí. No caigan en apostasía. Ellos quieren que sus hermanos también lleguen. Hay falsos maestros acechando y Él les está diciendo, velen no solo por ustedes, velen también por sus hermanos. Él está sospechando que muchos creyentes creen que la salvación y la iglesia es algo particular. Ellos odian la vida en comunidad. Si algo los daña, piensan diferente o los ofende, pues debe prepararse, no para reconciliarse, no para conversar, no para buscar la paz, sino como mínimo para no preocuparse más por él y dejarlo tal como está. Él sabe que ahí entre los falsos maestros allá se estaba creando una situación terrible y él quiere que estemos pendientes de nuestros hermanos. Y ahora va a presentar 3 grupos en el versículo 22 y 23. Primer grupo, verso 22. ¿Quiénes son el primer grupo? Dice, algunos que dudan. Y cuando habla aquí de algunos que dudan, no está hablando de los inconversos. Porque una lectura rápida de este texto, usted puede pensar que aquí está hablando de las personas del mundo. No, ¿de quién está hablando? Lo vimos versículo 1, versículo 3 y versículo 17. ¿A quién le está hablando? A los creyentes de la iglesia. Y entre los creyentes de la iglesia, por los falsos maestros, habían algunos que iban a empezar a dudar. ¿Y qué les pide? Y la Nueva Versión de las Américas tiene una mejor traducción. En vez de convencerlos sería, tengan misericordia de los que dudan. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros empezamos? Sabemos que alguien está cayendo en una herejía y nosotros tratamos de ir a conversar con él para explicarle que eso está mal, que eso es una herejía. Y la persona se pone necia y no nos quiere atender. ¿Qué es lo más fácil para nosotros? Allá tú con tu problema. Ya yo soy salvo, yo tengo tanto que hacer para estar perdiendo tiempo también contigo. ¿Qué es lo que dice él? Tengan misericordia. Tenemos estos falsos maestros. Hay un primer grupo, digámosles el grupo más cerquita a la verdad, pero ya están dudando, ya están pensando en irse con los falsos maestros, en caer en la apostasía. ¿Qué les dice él? Tengan misericordia, síganle explicando, síganle enseñando, tengan misericordia porque van a caer en apostasía. Van a caer en apostasía. Uno puede perder la paciencia y pasar a otra cosa. ¿Cuál es la invitación? Reclamemos con gentileza y sigamos intentándolo para por la pura misericordia acercarnos a ellos como Dios tiene misericordia de nosotros. Segundo grupo, para ir un poquito más rápido y ya terminar. ¿Qué dice? A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y habla de un segundo grupo que han ido tan lejos que estaban hechizados por los falsos maestros, ya abrazan su teología falsa, que probablemente ya están viviendo como antinomianistas. Recuerden que estos maestros eran antinomos. ¿Qué significa antinomo?
Ellos estaban en contra de la ley del Señor. Yo le decía a las personas, ya no, la ley no hace falta. Vivan como quiera, que ya la ley no hace falta. Y ya están tan cerca de caer en la mentira que él lo compara con que van a caer ya en el infierno, porque ya se están apartando de la verdad que tiene su fundamento en Cristo. Entonces, él les pide a los creyentes que no los dejen así. ¿Y cuál es el cuadro? Si no se arrepienten, caerán en el fuego. Y el fuego es sinónimo del infierno, es semejanza con el infierno. A otros sabbat, arrebatándolos del fuego. Hay un segundo grupo que ya está casi, si no se arrepienten y se mueren, porque esto no es una cuestión cronológica, si no se arrepienten, en algún momento siguen en ese herejía y se mueren, van a caer en el infierno, arrebátenlo. Y utilizan un término brusco, hagan lo que tengan que hacer para que ellos despierten. ¿Cuál es la invitación? Salvarlos arrebatándolos. Hagan un esfuerzo aún mayor, un esfuerzo aún más inminente. Si por los primeros que estaban como empezando ya, ten misericordia y sigue enseñándole, por esto esfuérzate más todavía, porque van a caer en el infierno. Por eso hablamos de los terrores del infierno, unas clases pasadas, porque si no tenemos presentes los terrores del infierno en nuestra apatía, ¿qué nos importa a nosotros quién cae en el infierno? ¿Qué nos interesa a nosotros quién se va al infierno? Que se vayan. Al final, ¿quién se va para el infierno? Él, no yo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que debemos preocuparnos por los hermanos que nos rodean. Todavía hay esperanza. Si alguno de ustedes está abrazando una herejía que no enseña que Cristo es el único y suficiente Salvador, todavía si alguno de ustedes no ha creído en Cristo como Salvador, todavía hay esperanza para salir de esa herejía y regresar a Cristo. Por último, ¿qué dice? Y de otros, tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Y qué quiere decir esto? Posiblemente, y yo lo creo también, quizás está hablando de los falsos maestros. ¿Sabes? Le digo, contender ardientemente por la fe. En cuestión de la Biblia, uno debe contender fuertemente, pero el propósito nunca es tú para allá y yo para acá. ¿Cuál es el propósito de contender ardientemente? Ganar a la persona para Cristo. No es que yo contiendo fuerte con ese testigo de Jehová y él para el infierno y yo para acá. No, yo contiendo fuerte con todas mis energías, con todas mis fuerzas, pero yo quiero que él vea a Cristo. Yo quiero que él sea salvo porque él va para el infierno. Poniendo una ilustración, los testigos de Jehová que si no se arrepienten y creen en Cristo van para el infierno. Entonces tienes estos falsos maestros que están ahí. Y estos falsos maestros también ellos van a caer en el infierno. También ellos van a estar en la eternidad en el infierno. ¿Y qué les dice él? Tengan cuidado con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ponle que no son los falsos maestros y que es otro grupo, porque yo no le puedo decir 100% que son los falsos maestros. Pero pon que es un tercer grupo de la iglesia que no está ni tan cerquita ni en el medio, sino que ya están ahí viviendo como impíos. Visten como impíos, comen como impíos, van a la fiesta de los impíos. ¿Y qué les dice él ahora? A ese último grupo, tengan misericordia también de ellos, porque Dios la tuvo con nosotros. Pero con mucho cuidado, no vaya a ser que ustedes caigan en lo mismo que ellos. Imagínense un bombero que va a rescatar a alguien, ¿y qué le pasa? Y cae en el fuego y termina muerto. No hay una ilustración mejor que esa para lo que queremos ilustrar. Ten cuidado que tú ahora queriéndolo rescatar, yendo a las fiestas que ellos van, porque tú los quieres rescatar, participando en las cosas que ellos participan, porque tú los quieres rescatar, no termines tú también en el fuego, apartándote del Señor. A los que tienen oídos para oír, oigan y que el Señor les hable. ¿Cuál es la invitación? Tengan mucho cuidado, mis hermanos. Tengan mucho cuidado hasta dónde llegamos. Tengan mucho cuidado qué hacemos tratando de rescatar. ¿Por qué? Misericordia se puede transformar en aceptación. Tú le estás teniendo misericordia, tú vas a rescatarlo y terminas aceptando. Y ellos mismos te pueden contaminar con el pecado. Y esto es muy fácil. Pregunta, ¿cómo estás mostrando misericordia a tus hermanos? ¿Cómo estás mostrando misericordia a tus hermanos? Y mostrar misericordia a tus hermanos, si has estado atento al texto, no es dejarlos pecar. Mostrarles misericordia no es que hagan lo que ellos quieran,
¿Qué es mostrar misericordia? Como leíamos ahorita en 1 Corintios capítulo 5. ¿Qué es mostrar misericordia? Saber que está en pecado y ir y confrontar al hermano que está en pecado. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque está manchando el nombre de Dios con pecado. Está haciendo algo terrible, está manchando el nombre de mi Dios y es un miembro de la iglesia. Y yo estoy viendo lo que está haciendo, yo estoy pendiente de lo que está haciendo. Yo tengo que ir y hablar con ese hermano y decirle, tú vas a terminar en el infierno si no te arrepientes, porque tu vida está dando síntomas, está dando muestra de que tú vas camino al infierno. Arrepiéntete. ¿Y si me rechaza? ¿Y si me trata mal? Ve con otro hermano. Y si nos trata mal a los dos, pues vamos 5 hermanos. Y si nos trata mal a los 5, traigámoslo a la congregación. Y eso es lo que es excomulgar. Para que tenga presente que no es un creyente. Ok, tú puedes seguir viviendo así, pero no eres un verdadero creyente. No lo eres, no tienes el Espíritu Santo porque tu pecado no te duele. Hay 5 hermanos, 6, 7 que estamos viendo tu pecado. ¿Cómo tú no lo ves? Arrepiéntete. 1 Corintios 5, versículo del 1 al 6, lo leímos ahorita. Yo quiero que me acompañen ya para terminar y hacer 2 preguntas. Hebreos 12, del 1 al 12. Vamos todos juntos a Hebreos 12, del 1 al 12. ¿Y qué dice Hebreos 12, del 1 al 12? Dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del mal y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en el cielo de nuevo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en pecado sin que nos importe, aun cuando nuestros hermanos nos están llamando a cuenta? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miren a Cristo y pongan los ojos en Cristo, porque aún no habéis resistido. ¿Hasta dónde? Hasta la sangre. Yo creo que ahora se entiende mejor este texto. Ahora al acercarnos a este texto lo podemos ver con más claridad. Cuán mal usado ha sido este texto muchas veces. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor, al que ama, disciplina, coma y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Para qué lo azota? ¿Para que se pierda? No, para que se arrepienta. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si tú amas a tu hijo, debes disciplinarlo. Olvídate de la psicología. Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando no disciplinas a tus hijos, para ti son bastardos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, los de antes, los antes del 80, no de los de la generación de cristal, que nos disciplinaban. Ay, mamá, la chancleta. Y los venerábamos. ¿Cuántos de nosotros no amamos a nuestros padres y no nos daban ni disciplina bíblica? Lo que nos daban era con un cuje, y eso no está bien, dar con un cuje no está bien. Pero aún así, mami, papi, como te quiero, ¿por qué no obedeceremos mucho más a este que sí sabe disciplinar? A este que no es un animal de los años 60, que pobrecito quizás no tuvo ni educación. ¿Quién es? El Padre de los Espíritus. Y cuando le hacemos caso al Padre de los Espíritus, ¿qué dice? Viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Tenemos que practicar la disciplina en la iglesia, palabra de vida, por amor a mis hermanos, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y no hay tiempo a seguir con todo esto, pero ¿cuál es la motivación de la disciplina? Burlarse de un hermano, hacerlo sentir mal, por amor a ti, mi hermano, que estoy viendo que vas camino al infierno, y por amor a mi Dios, porque estás manchando su nombre. Termino con estas preguntas. ¿Hasta dónde te duele verles en el mundo? A los hermanos que un día estuvieron aquí, tú sabes que están
en el mundo? ¿Hasta dónde te duele verlo viviendo de espalda a Dios? Pregunta, ¿qué planes tienes para con ellos? ¿Los vas a dejar así? ¿Estás siendo cuidadoso? Cuidado, no te vayas con ellos. ¿O usas el rescate y te comprometes para el pecado? O sea, no, yo lo estoy rescatando, pastor, y terminas igual que ellos. Yo voy a la discoteca, pastor, yo voy a la fiesta, pero es a predicarle. Anhelamos la eternidad para nuestros hermanos. Cuidemos nuestra relación con Dios. Crezcamos en amor por nuestro Dios y Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Ojalá tuviéramos un poquito más de tiempo, pero no lo tenemos, Señor. Y a veces no estamos listos para tanto tiempo en la palabra, porque los afanes de este mundo nos empiezan ahí a atormentar y las prioridades de este mundo nos empiezan a cargar, Señor. Y tampoco quiero ser abusivo, Señor. Pero gracias por el tiempo que sí hemos podido estar hablando de tu palabra. Y yo te ruego, mi Dios, como te oraba anoche ahí, Señor, con lágrimas, yo te ruego que esta palabra caiga en un terreno fértil, Señor. Yo te ruego, Dios, que aquí haya verdadero arrepentimiento producido por tu Espíritu Santo, de verdad, no por una emoción, no por un momento de palabras fuertes, no porque otros, Señor, me pueden mirar, sino porque tú mismo, Señor, nos estás demandando que vivamos para tu gloria, porque tú mismo nos estás recordando y nos estás preguntando cómo te estamos amando y qué estamos haciendo para amarte más. Ayúdanos a cultivar tiempo contigo, Señor. Ayúdanos a darle prioridad a nuestro tiempo devocional, a marcar una hora, un lugar, a anotarlo en un papel si se nos olvida, Señor. A buscar una lista de lectura con tantas que hay, Señor. Y a pasar tiempo en oración también, Señor, ahí con tu palabra. A pasar tiempo de alabanza a los que saben cantar y quizás pueden cantarte también en ese tiempo, Señor. Y si no, te cantamos en el carro camino al trabajo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a poner los ojos en lo eterno, en el cielo. Pero ayúdanos no solo a preocuparnos por nuestra eternidad, sino a pensar los hermanos que hoy no están aquí. Los hermanos que podemos saber, solo nosotros sabemos en qué pecado están, Señor. Y darnos, Dios, tanto amor por ellos y tanto amor por ti, que nos acerquemos en amor, con gentileza, a confrontarles y a recordarles que están pecando contra ti, Señor, para que no caigan en el infierno, Señor, porque quizás no son salvos, quizás no son creyentes y no reciben la misericordia completa, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, mi hermano.